TVC Noticias del Mediodía. En punto del mediodía, estas son las imágenes que nos llegan directamente desde Tampa, Florida. Muchos ciudadanos preparándose para la llegada del huracán Ian, de categoría 4, que comienza a causar ya estragos luego de su paso por el occidente de Cuba. Las autoridades han pedido a la población que se proteja y rece ante la fuerza de los vientos que cruzan por esa zona del país. Varios cientos de personas han evacuado sus viviendas en busca de albergues o se han dirigido también a ciudades en donde no estiman que la fuerza del huracán represente algún riesgo. En ciudades como por ejemplo en Miami redujeron la alerta por el cambio de rumbo de Ian. También se dice que el huracán Ian pues sigue siendo un ciclón a esta hora de categoría 4 de gama alta con vientos sostenidos de hasta 155 millas, es decir, unos 249 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán tocaría tierra en Florida hacia las 2 de la tarde. Esta es una noticia en desarrollo y RTVC Noticias ya está en el sur de la Florida y saludamos en directo a Rocío Sañudo. Ella es corresponsal, nos está ayudando en este momento a traernos todos los detalles de lo que está ocurriendo. Situación a esta hora con la inminente llegada del huracán Ian. Muy buenas tardes. Nos encontramos en Miami, donde ya han llegado las primeras inundaciones. No ha parado de llover en los últimos días y de hecho se pueden percibir, como pueden comprobar, fuertes ráfagas de viento. Millones de personas se encuentran en este momento en alerta en el estado de la Florida porque el huracán Ian ya está aproximándose. Su llegada es inminente, convertido en un sistema de categoría 4. Se espera que llegue a la costa en torno a la 1 de la tarde, hora local, 1 hora menos en Colombia, y se perfila como un huracán extremadamente peligroso. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya ha advertido que no es momento para evacuarse, hay que ponerse a buen refugio para salvar la vida y para ello se han habilitado, de hecho, cerca de 180 refugios en los lugares donde se percibe que van a estar más afectados. Eran las 2 de la tarde, hora colombiana, Leonardo, pero se supone que a Estados Unidos, cuando sea la 1 en hora de Colombia, pues ya estaría llegando a la Florida el huracán Ian. Precisamente hay vuelos cancelados desde Colombia por la llegada de este huracán a los Estados Unidos. Y veamos cuál ha sido el recorrido de Ian. En la sala de redacción está Leonardo Niño. Leonardo, ¿qué tal? Adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, José Fernando. Así es, algunos vuelos ya se han cancelado y bueno, pues aquí vemos en pantalla el mapa donde se observa cuál ha sido el recorrido de este ciclón tropical, este huracán que pasó de ser categoría 3 luego de azotar la isla de Cuba y dejar varios apagones en el occidente del país para llegar allí a la Florida con vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora y ráfagas muy fuertes. Se esperan precipitaciones entre 300 y 450 milímetros en el centro y el nororiente de la península de Florida y hasta 600 milímetros en algunos lugares, según lo que ha reportado el Centro Nacional de Huracanes. Es una gran tormenta, como lo declaró el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, llamando a la gente a evacuar. En 12 condados ya han salido de allí, de sus casas, para poder resguardarse ante una tormenta que promete ser muy fuerte, la categoría 5, que es la más fuerte en la escala de lo que se mide este tipo de ciclones tropicales. Obviamente estaremos muy atentos a las novedades de esta noticia en desarrollo allí en la costa sureste de Estados Unidos. Pero vamos con nuestros titulares en RTVC Noticias, emisión del mediodía. De buena voluntad. Antes de finalizar el 2022, se hará primera Asamblea Nacional de Cocaleros. El gobierno nacional busca que puedan cultivar de forma legal. Libre el expresidente de Café Salud, Guillermo Grosso, por vencimiento de términos. Está procesado por supuesta corrupción en atención de pacientes con cáncer. Alerta por huracán Ian en el sur de la Florida. En Colombia hay cancelaciones y retrasos en vuelos. Accidente de ruta escolar en el sur de Bogotá. 14 heridos, entre ellos 8 menores de edad. Otro edificio de Medellín fue evacuado en las últimas horas. Al parecer presenta daños en su estructura. Susto en colegio. Un experimento con fuego salió mal. Algunos estudiantes y la docente sufrieron quemaduras. En Cultura se inauguró la edición número 12 del Festival Internacional de Cine de Santander y en Bogotá arranca la primera edición del Festival de Cine Colombia Migrante.
12:05 del mediodía, ¿qué tal? Esto es RTVC Noticias, conectados 24/7. Avanza la reunión entre el gobierno y congresistas para definir el texto final de la reforma tributaria que será discutido en el Congreso. Juan Sebastián Amaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya hay algunas conclusiones de este encuentro? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos del Ministerio de Hacienda. El ministro José Antonio Ocampo sigue reunido con los congresistas ponentes de este proyecto de reforma tributaria. Se espera finiquitar hoy el acuerdo y tener el texto final que será discutido la próxima semana en firme en el Congreso de la República. Las discusiones más importantes de hoy giran en torno a la viabilidad o no de incluir penalidades a evasores en este proyecto. Especialmente algunos congresistas piden que sea incluido en el proyecto de reforma tributaria, otros creen que la mejor alternativa es tramitar un proyecto totalmente aparte en el Congreso. También se discute la viabilidad de una sobretasa o un impuesto adicional de 5% sobre las utilidades de los bancos, es decir, sobre las ganancias totales que tengan en todo el año, y también una nueva idea y nueva propuesta de una sobretasa o un impuesto adicional también a las hidroeléctricas, esto para aumentar el recaudo de recursos para el sector de energía y electricidad. Recordemos rápidamente a los acuerdos a los que se han llegado últimamente, es que se mantiene el impuesto a las bebidas azucaradas, sale de la reforma tributaria el impuesto al salchichón y también se espera una sobretasa de 1,5% o una tasa, más bien un impuesto para los patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos. En nuestra emisión central de las 7 de la noche, un balance detallado sobre el acuerdo al que lleguen el gobierno y los congresistas. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchísimas gracias, claro que sí, Juan Sebastián, estaremos atentos. Y en medio de un intenso dispositivo de seguridad se lleva a cabo el desalojo de un predio ocupado desde hace más de un mes por diferentes comunidades indígenas en la ciudad de Neiva. Rafael Trujillo, periodista de la Radio Nacional, nos amplía desde el sitio. En efecto, se desarrolla a esta hora y desde muy temprano un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades en Neiva para lograr el desalojo de un predio ocupado por invasores desde hace más de un mes en la vía que de esta capital conduce al centro poblado del corregimiento de El Caguán. Por lo menos 1 millar de uniformados entre integrantes de la Fuerza Pública, de la Policía y del ESMAD hacen parte de este dispositivo, que es acompañado además por organismos de defensa de derechos humanos, incluyendo la Defensoría del Pueblo, la Personería de esta capital y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los ocupantes no quisieron desalojar de manera voluntaria ni la vía y pues estamos a la expectativa de que se produzca la recuperación del predio. Nosotros como Personería insistimos que lo intentamos más de 3 horas, inclusive propusimos una mesa de diálogo, pero al final no fue posible. La ocupación de este predio en el sur de Neiva había generado grave tensión en la comunidad de la capital del departamento del Huila. En Neiva, RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Y un accidente de tránsito en el sur de Bogotá involucró una ruta escolar. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Katy Sánchez? Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Nos encontramos en el Hospital Meissen, donde fueron trasladados 8 menores de edad que fueron víctimas de este accidente que se presentó a las 6:30 de la mañana en el barrio Arborizadora Alta, en la localidad Ciudad Bolívar. Otros 6 adultos mayores fueron trasladados a la clínica Santa Juliana. En el siguiente informe les contamos qué fue lo que pasó. Un accidente entre una ruta de transporte escolar de un colegio privado y un bus zonal del SITP se registró en la mañana de hoy miércoles, exactamente en la calle 68C Sur con carrera 43, muy cerca al portal de Transmilenio El Tunal. La emergencia en la localidad de Ciudad Bolívar dejó 14 heridos. Escuché el grito de los niños y salimos rápido, salí en mi casa, salí a ver qué podía auxiliar. Al sector llegaron ambulancias para brindar atención a los niños y a los adultos. Fueron trasladados al Hospital del Meissen y a la Clínica Santa Juliana. Necesitamos reductores aquí, tanto subiendo como bajando, que es una Y, tiene curvas tiene 3 curvas, entonces en todo lado necesita los reductores. Según los vecinos de la comunidad, estos accidentes se dan porque no hay semáforos y tampoco reductores de velocidad. Y es que yo quiero que ustedes vean que a esta hora hay familiares aquí afuera del Hospital del Meissen, mamás y padres de familia esperando el reporte médico de sus hijos después de este accidente de tránsito con esta ruta escolar y con este SITP, que como ustedes acaban de escuchar, pues es muy frecuente los accidentes en ese punto de la localidad Ciudad Bolívar por la falta de reductores e incluso de un semáforo. Estaremos muy atentos a cómo estén los menores, cuál es el reporte de aquí del Hospital del Meissen y de las autoridades de salud.
Claro que sí, Katy, muchísimas gracias. Estos 8 menores, por supuesto, esperamos que se recuperen pronto. Y un accidente de tránsito en la vía que comunica a Turbaco con Cartagena dejó 3 personas muertas y 14 más heridas. Entre las víctimas hay 2 menores de edad que se dirigían a clases. Al parecer, un vehículo compactador de basura tuvo fallas en los frenos y chocó con una buseta de servicio público. La policía trabaja en la identidad de las personas afectadas por el accidente. Y otra edificación fue evacuada en las últimas horas en Medellín por problemas en su estructura. En las próximas horas será definido si los vecinos también están en riesgo para ampliar el rango, como ocurrió en el barrio El Poblado con el edificio Continental Towers. Ismael Tobón, ¿qué tal? Buenas tardes. Informa hasta ahora. Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Es una edificación de 5 pisos la que presentó esta emergencia, la que les vamos a mostrar a continuación. Una falla en una de sus columnas que generó en su momento, sobre las 10 de la noche, una situación bastante compleja, de mucha incertidumbre y angustia para los residentes de esta estructura ubicada en el barrio El Poblado Centro, más bien en el sector de Barrio Boston, centro de la capital antioqueña. De inmediato, después de lo ocurrido, llegaron los organismos de emergencia y de inmediato empezaron a evacuar a los residentes. Esto fue lo que se vivió. La tranquilidad de los residentes de este edificio de 5 pisos se vio interrumpida por un fuerte movimiento de la estructura. Me encontraba acostada viendo las noticias cuando sentí que algo que chirriaba, algo charrasqueaba. Cuando la nieta salió, los gaticos corrían, entonces ahí todo el mundo, se está cayendo el edificio. Los nietos, mamita, se está cayendo el edificio. Entonces yo salí corriendo. 25 personas tuvieron que evacuar el lugar y se evalúa si hay afectaciones en viviendas vecinas. Aquí jamás, ni siquiera había mostrado agrietamientos o alguna cosa pues parecida, no, eso fue de momento. Un equipo técnico constató la situación y al parecer unas grietas en las columnas generaron la inestabilidad de la edificación. De manera inmediata y como medida preventiva para preservar la vida de quienes habitan en esta edificación, se ordenó la evacuación de todas las viviendas y se activó el equipo técnico. Continúan los problemas de construcción de edificaciones altas en la ciudad. Siguen las investigaciones de estas estructuras enfermas. A esta hora de la tarde la estructura está totalmente evacuada, desalojada, no hay ningún residente, a pesar de que algunos de ellos aseguran de que esta columna que ustedes ven a mis espaldas no representa mayor riesgo, pero serán las autoridades de gestión de riesgo a través de los expertos quienes definan la posibilidad de que en cualquier momento regresen de nuevo a sus viviendas. Información que por supuesto estaremos ampliando en nuestras emisiones de RTVC Noticias. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Muchas gracias, Ismael. Y momentos de pánico vivieron los estudiantes de un colegio de Itagüí. 5 jóvenes y una profesora sufrieron quemaduras después de que un trabajo académico terminó en incendio en uno de los laboratorios. Todo comenzó como una clase de química. La situación generó pánico cuando las llamas llegaron a la ropa de uno de los estudiantes. En el video se observa cómo la profesora intenta apagarlas. La actividad académica, que era un trabajo de investigación, y los niños se encontraban haciendo la presentación, haciendo unas mezclas de unos componentes que venían en la guía pedagógica que estaban desarrollando. 5 menores de edad resultaron heridos. Uno de los pequeños fue trasladado a la unidad de quemados del Hospital San Vicente de Paúl. Un accidente donde se mezcló alcohol con el ejercicio que estaban desarrollando. Fueron atendidos en la red de urgencias hospitalarias del municipio, en la clínica Antioquia. La Secretaría de Educación de la Población adelanta la investigación para determinar las causas del accidente. Como un avance en el plan de paz total del gobierno de Gustavo Petro, el comisionado de paz informó que varios de los grupos criminales del país acogieron la propuesta de alto al fuego. Luisa Barberi, ¿qué tal? ¿Cuáles grupos y en qué condiciones acallan sus armas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si bien no inicia aún el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral, ya se empiezan a dar unos primeros pasos que llevarían a este fin. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmó que ya son más de 10 organizaciones armadas que han iniciado un cese al fuego unilateral. El comisionado Danilo Rueda confirmó cuáles son los grupos armados que ya iniciaron un cese al fuego unilateral en el camino de la paz total, a los que según él se les ha pedido no matar, no desaparecer y no torturar. El EMC, Estado Mayor Central, como se llaman a sí mismos,
La segunda, Marquetalia, que está en ese mismo sentido, está las AGC, están varias oficinas de ciudades, para nombrar, bueno, están las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad y naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. El comisionado también se refirió a cómo avanza la etapa exploratoria con el ELN y afirma que muy pronto se tendrán buenas noticias en la vía del inicio de una mesa de negociación. Estamos en la aplicación de los protocolos. Solamente cuando termine la fase de aplicación de los protocolos, el presidente Gustavo Petro designará a los integrantes que van a representar los intereses de los colombianos de este gobierno en esa mesa de conversaciones. Ante las críticas suscitadas por el borrador de la ley de sometimiento para estos grupos armados, Danilo Rueda hizo un llamado a un diálogo para que se construyan acuerdos en medio de las diferencias. Esta mañana Danilo Rueda acompañó a 6 familias del municipio de Turbo, Antioquia, que habían sido desalojados de sus tierras y que un fallo del Juzgado Segundo Civil de Apartado Antioquia le restituyó, lo que para él significa un avance y un anuncio muy importante en el marco de la paz total. Por el momento, desde la Casa de Nariño es toda la información. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Luisa. Y en el suroccidente del país, la vicepresidenta de la República instaló una mesa de diálogo con las comunidades indígenas y afro del Cauca. Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Con el objetivo de solucionar los conflictos por tenencia de tierras en el norte del departamento del Cauca, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, ha instalado hoy una mesa de diálogo y concertación en el municipio de Guachené. La mesa de diálogo lo que busca es precisamente buscar los caminos que permitan acabar con las confrontaciones, con las tensiones que hay en territorio por el tema de tierra, pero también poder buscar las salidas que permitan la paz y la sana convivencia en el norte del departamento del Cauca, con un componente de lo que hace falta en territorio también, que es inversión social. La idea con esta mesa de diálogo y concertación entre comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que han venido teniendo conflictos desde hace meses atrás es lograr acercar las partes y de una vez por todas lograr dar una solución para evitar más conflictos y refriegas en el norte del Cauca. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. A esta hora continúa el plantón de varios excombatientes que apoyan la paz total del presidente Gustavo Petro. Los manifestantes llegaron acompañados de varias corporaciones y líderes sociales del Magdalena Medio e integrantes de cabildos indígenas. El objetivo es apoyar la iniciativa y proponer una mediación con los grupos armados ilegales. A eso venimos, como nos llamaron, que si la nadie. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestras madres? La campesina no tiene con el del Golfo, la agricultura, no quiera, porque eso significa que van a haber menos muertos, Y hay preocupación en la Policía Nacional por la salida de 23 oficiales que solicitaron su retiro de la institución. Algunas asociaciones explican que fue por desmotivación, pero la policía desmintió. RTVC Noticias conoció la resolución del Ministerio de Defensa en la que se aprueba el retiro voluntario de 10 coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes de la policía, es decir, 23 oficiales. La institución explicó que se trata de solicitudes de asignación de retiro luego de cumplir su tiempo mínimo de servicio. 20 de ellos tienen entre 20 y 32 años de servicio, lo que les confiere el tiempo suficiente por ley que les otorga el derecho de asignación de retiro. Desde las asociaciones de policías retirados se habla de inconformidades por decisiones gubernamentales en el proceso de transformación de la Policía Nacional. No están respaldados por su institución ni por su gobierno, porque al momento de actuar, entonces si hay un exceso de la fuerza, están en un proceso jurídico. Si no lo hacen, están en omisión. La policía aclara que nada tiene que ver con esos motivos. No es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación ocasionada por decisiones institucionales recientes. La institución explicó que es un proceso normal. En enero de este año solicitaron el retiro 50 policías, 40 en marzo, 18 en mayo, 21 en junio y 23 en septiembre.
Por vencimiento de términos quedó en libertad el expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso. La jueza manifestó que fueron superados los términos desde la radicación del escrito de acusación para el inicio del juicio. Grosso es procesado por cohecho impropio porque al parecer recibió el 10% de cada contrato para la atención de pacientes con cáncer en Cundinamarca, Santander y Boyacá. Un año viviendo entre el agua, desde que el río Cauca se desbordó y sus aguas cubrieron el 90% del territorio. Ahora que se vino el río Cauca, ya nosotros perdimos todo. Estamos llevados. Son casi 80.000 personas las que están en emergencia en La Mojana sucreña. Tocó hacernos como de tipo anfibio, porque no hay de otra. Quiero volver, pero ay, ¿cómo hacemos? Especial La Mojana, tragedia bajo el agua. RTVC Noticias, emisión central. Jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche por Canal Institucional. Por Señal Colombia. Seguimos pendientes del estado de salud del boxeador Luis Quiñones, quien permanece en estado crítico luego de la pelea disputada en Barranquilla esta semana. Lucía Llanes, ¿qué tal? ¿Qué parte médico hay? José Fernando, un saludo para usted y para nuestros televidentes. Mire, el drama de la familia de Luis Quiñones continúa. Están aferrados a las oraciones y esperando que Dios haga un milagro en el proceso en el que este joven deportista se debate entre la vida y la muerte. Hoy el ring para Luis Quiñones es esa sala de cuidados intensivos aquí en la Clínica General del Norte en Barranquilla, donde estamos y donde él se encuentra batallando para mantenerse vivo. Su familia lo acompaña expectante con plegarias y con la fuerza que se necesita para afrontar un momento tan difícil como el que atraviesan desde el pasado sábado. Pero el drama no es solo para él, sino también para José Muñoz, el boxeador con quien se disputaba el título nacional, quien está también afectado por esto, orando por la salud de Quiñones y quien en las últimas horas ha publicado una emotiva carta en la que describe la pelea de ese sábado 24 de septiembre como un sueño convertido en pesadilla. José Muñoz rompió el silencio y se refirió al estado de salud de su compañero. Yo sé que mi Dios escucha todas mis oraciones para que se pare de esa cama y quiero mandarle un cordial saludo también a la familia Quiñones, que se recupere pronto y vamos a tener fe en Dios que sale de esto. Tengo la fortaleza y la certeza que nuestro Dios está con nosotros para salir victorioso en esa pelea que está luchando en este momento. Las familias de ambos deportistas siguen orando para que Luis Quiñones se levante y gane esta batalla. Mientras tanto, la Clínica General del Norte informa que su pronóstico es reservado. En las próximas horas se conocerá una actualización de su estado de salud y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí atentos a su evolución. Es la información desde la capital del Atlántico. Lucía Fernanda Llanes para RTVC Noticias, conectados 24/7. 12:23 minutos del mediodía y volvemos con la noticia internacional del momento. La inminente llegada del huracán Ian a la costa de la Florida en Estados Unidos. Saludamos a esta hora nuevamente a Rocío Sañudo, corresponsal de RTVC Noticias. Rocío, ¿qué tal? Adelante, la escuchamos. Les saludo nuevamente, compañeros. A esta hora las autoridades de esos estados ya están en alerta, ya que son los que podrían tener mayor impacto. Más de 2.000 vuelos han sido cancelados en las últimas horas, dadas las condiciones climáticas. El huracán Ian, de categoría 4, se encuentra ahora a unos 80 kilómetros de la costa y llega con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Pero los servicios meteorológicos están viendo cómo se fortalece y este temido huracán podría llegar a tener una categoría plus muy cerca de la categoría 5 cuando llegue a costa. Se prevén además inundaciones catastróficas. Solo 2 tormentas de categoría 5 han tocado tierra en los Estados Unidos en los últimos 30 años, ambas en Florida. El ojo del huracán podría llegar a algún lugar de la ciudad de Fort Myers o de la ciudad de Tampa. De hecho, la última vez que esta última ciudad, Tampa, se encontró bajo una amenaza similar fue en 1921, hace algo más de 100 años. Es también una de las tormentas más poderosas, Ian, que amenaza a Estados Unidos en décadas. Informó desde Miami, Florida, Rocío Sañudo para RTVC Noticias, conectados 24/7.
Rocío, muchísimas gracias. Cuídase, protégese también. Desde otro punto del sur de la Florida está el periodista Jacopo Luzzi. ¿Qué reporte han entregado las autoridades en este punto en Tampa? La costa oeste de Florida está a la espera de Ian, este huracán que ha alcanzado casi la categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Un huracán que ha ganado mucha fuerza en las últimas 12 horas. Solo en la medianoche era un categoría 3 después de haber golpeado Cuba, y según los expertos esto se debe a las aguas calientes del Golfo de México que han alimentado la fuerza y la energía de este huracán que se aproxima ahora a la costa oeste de Florida y debería impactar una zona, no se sabe exactamente el punto preciso, pero una zona entre aquí, Tampa y Fort Myers. Toda la costa ha sido evacuada y mientras las autoridades están tratando de vaciar los lugares y pidiendo a las personas que se vayan. Muchos se quedan aquí aún desestimando el impacto de este huracán. Al mismo tiempo, el riesgo ahora es que este huracán, que está viajando muy lento, se quede sobre Florida hasta por lo menos el viernes, causando inundaciones, caída de árboles y sobre todo cortes de electricidad. Ya imposible encontrar gasolina en Tampa y también a 100 kilómetros de Tampa, mientras las autoridades dicen que por algunas personas ya es demasiado tarde evacuar, mejor que esperen y se preparen a lo peor, porque este huracán va a ser uno de los más fuertes en décadas aquí en Florida. Desde Tampa, Jacopo Luzzi, Voz de América para RTVC Noticias. Jacopo, muchas gracias por su reporte, y las consecuencias de este huracán ya comienzan a verse también aquí en Colombia. En Bogotá ya hay cancelación de varios vuelos. Leonardo Niño nos tiene reporte hasta ahora. Leonardo. Así es, José Fernando, buenas tardes. Pues así como ya ha habido cierres y cancelaciones de vuelos en todo el estado de Florida, en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y Orlando, también el Aeropuerto Internacional Dorado aquí en Bogotá ya anuncia la cancelación de varios vuelos de personas que se desplazaban o pensaban desplazarse al estado de Florida. Pues en este momento muchos de los pasajeros que se encuentran allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado están tratando de negociar con sus aerolíneas o saber qué va a pasar con los vuelos que tenían planeados para desplazarse allí a la costa suroriental de Estados Unidos ante esta inminente llegada del huracán Ian de categoría 4 que muchos ya anuncian en las previsiones que llegará a la categoría máxima, la número 5. Desde luego estaremos atentos a ver qué sucede también con los viajeros colombianos debido a esta coyuntura que ocurre allí en Estados Unidos. Pero escuchemos la voz de uno de los pasajeros allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Bueno, nosotros manejamos desde Bogotá solo 3 frecuencias, que es Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Al día de hoy solo hemos cancelado Orlando. Esta cancelación va hasta el 30 de septiembre por el momento, y las otras 2 frecuencias sí están fluyendo con normalidad. Era la voz de una funcionaria de una de las aerolíneas allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado a propósito de la cancelación de varios vuelos que se dirigían a la costa sureste de Estados Unidos en el estado de Florida a causa del huracán Ian que toca tierra allí en Estados Unidos. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, se informó Leonardo Niño para RTVC Noticias Conectados 24/7. Claro que sí, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, detalles en nuestra emisión de las 7 de la noche. Y hay detalles también a esta hora porque volverían los días sin IVA, esto según la reunión que se lleva a cabo entre el gobierno y congresistas para definir el texto final de la reforma. Más detalles nos tiene Juan Sebastián Amaya. Juan. Compañeros televidentes, buenas tardes. Nos acompaña el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Ministro, se terminó ya esta reunión con congresistas ponentes. ¿Cuáles son esos principales acuerdos a los que se ha llegado ya hoy? Bueno, hay un acuerdo de incluir unas normas penales, pero se va a trabajar en la redacción de esas normas para un acuerdo que esperamos que sea aprobado el día lunes entre los ponentes, ¿no? Vamos a presentar también unas normas sobre, digamos, el régimen simple de tributación, que es el régimen para microempresa y muy pequeña empresa, que esperamos genere unos beneficios adicionales que hagan que muchas empresas se acojan a ese sistema. Y bueno, hay otras propuestas, entre ellas 2 días sin IVA
para productos nacionales, exactamente para que realmente le llegue a los estratos más bajos de la población, se puedan beneficiar y por lo tanto no sean productos importados como desafortunadamente en los días sin IVA anteriores. ¿Se tiene claro fechas específicas de esos días sin IVA? Creo que son marzo y agosto, no sé, no me acuerdo ahorita exactamente. Y rápidamente, ministro, ¿cuándo se tendría ya ese texto final para la discusión en el Congreso? No, esperamos que el lunes ya, sobre todo por el acuerdo de los temas penales entre la subcomisión que se creó para verlo, ya el lunes ya haya una ponencia unificada para presentar al Congreso y la aprobación en primer debate esperamos que sea el día miércoles. Gracias, ministro. Esta es la información que tenemos desde el Ministerio de Hacienda. La meta se mantiene en ese promedio de entre 20 y 25 billones de pesos. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, muchísimas gracias. Pues por supuesto tendremos el desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Información de último minuto, y es que ya la marejada ciclónica ha aumentado rápidamente en zonas como por ejemplo Naples. Más de 1,5 metros de marejada ciclónica deja a esta hora el huracán Ian, que se espera que toque tierra hacia las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 1 de la tarde de Colombia. Estaremos atentos. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Somos RTVC Noticias, el noticiero de todos. RTVC Noticias del Mediodía.